Hola, ¿cómo están? Bueno, otra vez en un nuevo episodio de 50. Esta vez vamos a hablar un poco de publicidad, mucho más focalizado en agencias, específicamente y campañas publicitarias, y lo que ha ocurrido, cuál es el impacto de las perspectivas de diversidad y de género con estas temáticas. Para eso, hoy me va a acompañar Melanie Tobal, que además somos partners en muchos proyectos, así que nos conocemos un montón. Melanie Tobal es creativa, emprendedora y especialista en innovación, género y diversidad. Fundó y dirige Publicitarias, cofundó Agencia Hermana y acompaña a empresas y personas a potenciar ideas de alto impacto. Hoy vamos a hablar, como les decía, de los equipos, sobre todo focalizándonos en las agencias de publicidad, y previo a eso me parecía muy interesante algunos números. Tenemos como muchos estudios hechos por agencias de red, por Google y demás. Traje algunos de Meta, de por ejemplo cómo las nuevas generaciones no se sienten representadas por la publicidad tradicional, sean o no, digamos, de un público más normativo, que las nuevas generaciones buscan que las marcas reflejen sus valores no solo en la comunicación y branding, sino también dentro de las culturas. Muchas veces los equipos de publicidad ven todos estos temas, esto lo vamos a hablar con Mel en un ratito, como si fuera una especie de restricción creativa. Hay muchas soluciones simplistas dentro de las agencias, y el estudio de Meta de 2021, que ha analizado la industria publicitaria, dice que la industria publicitaria hoy tiene barreras en la creación de contenido, y que pertenecer o trabajar para una marca es parte de las identidades políticas, sobre todo de las nuevas generaciones. Solamente el 19 al 23% de respondientes de esta conducta de Meta y Deloitte respondieron que sus líderes consideran fundamental la inclusión de grupos sociodemográficos en el desarrollo de contenidos. En general, la visión es, también vamos a hablar de esto con Mel, unas charlitas del tema y con eso estamos ok. Las organizaciones y las marcas tienen dificultad en entender los beneficios a largo plazo, ya que piensan en métricas a corto plazo. También esto dice el estudio. 54% de los respondentes a la encuesta indicaron que sus líderes no ven la conexión entre crear contenido inclusivo y la performance del negocio. Sin un pedido mandatorio de los clientes, las agencias no son incentivadas a crear contenido inclusivo. Sin embargo, cuando se les preguntaron a las agencias si les gustaría recibir apoyo, guía, herramientas, sobre todo gratuitas, el 93% de las agencias respondieron que sí. Y hay, digamos, como hemos hablado en el capítulo también con Ana Figueiredo sobre marketing, hay carencia en general de herramientas, habilidades y recursos, herramientas y para trabajar estos temas en los equipos. Y se trabaja con muchas creencias sesgadas. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap. Bueno, voy a dar la bienvenida a Mel. Hola, Mel. Hola, Sin. ¿Cómo estás? Bien, gracias por la invitación. Bueno, hoy va a ser una conversación súper llana porque con Mel nos conocemos hace muchos años. Estábamos haciendo cada una en paralelo un camino muy similar. Yo con Bridge y ella con Publicitarias, donde notábamos ambas necesidades del mercado en empresas, en agencias, en el sector publicitario. Y fuimos en estos años, sobre todo a partir del 2018, evolucionando también con esta mirada. En otros aspectos sentimos que las cosas están como medio similares. Pero bueno, la conversación de hoy va a ser, bueno, ¿cómo surge en vos este tema? Digamos, ¿cómo creaste Publicitarias? ¿Cuál fue tu experiencia personal? Y después vamos a ir, digamos, repasando los distintos hitos que fuimos creando entre las dos para resolver estos dolores que vemos todavía en las agencias, en los contenidos. Nos conocimos allá en el año 2017 en un café hablando de proyectos que o ya estaban apenas comenzando o estaban por comenzar. Y es raro, ¿no? Como decías, que a veces parece que muchas cosas volvemos al mismo lugar. Uh-huh. Pero creo que la experiencia nos va plantando de otras maneras, ¿no? Sí. Aunque estemos en el mismo lugar, somos distintas nosotras. Uh-huh. Y es distinto lo que tenemos para ofrecer también y las estrategias que se pueden implementar.
Creé Publicitarias a partir de lo que fue una experiencia personal que resultó ser colectiva. En el 2015 yo estaba trabajando como directora creativa en una agencia de publicidad y por primera vez me invitaron a ser jurado de un festival. Fui súper contenta a ser jurado del festival y cuando llegué al lugar me encontré con que era la única mujer entre 17 varones. Hay una foto de ese momento que la suelo usar en charlas, que es muy graciosa porque se ve como mi cara de estoy notando esto. Claro. Y eso para mí fue un momento bisagra, si bien yo ya venía como detectando distintas cosas y desde mi lugar individual trabajando para evitar reproducir ciertos estereotipos de género y violencias, o trabajar con dinámicas más inclusivas con mis equipos de trabajo. En ese momento, me acuerdo esa noche, volví a mi casa y dije, no puede ser que yo siempre sea la única mujer en todos los lugares de esta industria que visito. Y me puse a buscar si lo que me pasaba a mí había alguna evidencia para sustentarlo. Tanto vos como yo solemos trabajar mucho con evidencia y con buscar la cifra y con buscar el número y con buscar el estudio. Y ahí empecé a encontrar cifras, empecé a encontrar que la proporción de directoras creativas y de mujeres trabajando en liderazgos en las agencias de publicidad era muy chica. Y que en Europa y en Estados Unidos había organizaciones que trabajaban para cerrar estas brechas. Y cuando empecé a ver en Latinoamérica lo que existía en ese momento eran muy poquitas cosas y eran como células de eso que se había creado en un mundo más anglosajón, digamos, ¿no? 3%, por ejemplo, 3% Conference, después estaba Creative Equals. En ese momento existían más mujeres creativas en España. Pero una de las cosas que también notaba era que todo estaba muy centrado en el área creativa. Y exacto, lo que yo percibí era que era un problema de toda la cadena de valor, que toda la cadena de valor se tenía que involucrar, porque siempre el foco suele estar puesto en el equipo creativo, pero para que una pieza salga al aire, pasa por un departamento de marketing, por una castinera, por una productora, por distintas áreas dentro de la agencia, por medios, por agencias de medios, o sea, hay un montón de roles involucrados, y si tan solo uno de esos roles pudiese detectar estereotipos de género y violencias, levantar la mano y frenar estas cosas antes que sean publicadas, la historia sería otra. Así que bueno, bajo esa premisa y de poder construir algo que tenga una identidad propia, en ese momento era nacional en Argentina, después terminó siendo una identidad propia latinoamericana, porque hoy Publicitarias está en 10 países. Con esa premisa es que nace Publicitarias en el 2017, finalmente después de años de trabajo, 1 año y medio de trabajo más o menos. Ahí nace lo que en ese momento era una comunidad y ya hace 3 años es una ONG. Bien, bueno, en este recorrido, cuando la conozco a Mel, una de las cosas que yo que notábamos creo que el 2018 fue el año de las crisis reputacionales. Hubieron varias campañas que hasta ese momento estaba todo ok, digamos, y de repente eran un problema en Twitter, en las redes sociales, y era como, bajen la campaña y demás. Y las marcas empezaron ¿a quién llamo para capacitar a mis equipos, para generar esta mirada que de repente no ven algo que evidentemente nos pareció genial, y cuando lo subimos tuvimos unas críticas que tuvimos que bajar la campaña. Hubieron varias campañas icónicas, y se buscaba, digamos, esta capacitación, ¿no? Entonces, fue un año donde empezamos a trabajar mucho con marcas en los equipos de trabajo, y sobre todo creo que se empezó a hablar de perspectiva de género, más que diversidad. Y una confusión muchas veces en respecto a qué es perspectiva de género en la comunicación. Sí, o a veces, me acuerdo una vez que una recomendación que me habían hecho de prensa cuando íbamos a publicar una nota de Publicitarias, en la gacetilla que mandamos hablaba de género, y una recomendación antes del 2018 fue: cambiemos la palabra género por diversidad, porque la palabra género a veces espanta. Sí. Entonces éramos las primeras hablando de perspectiva de género. Hoy en día es como lo más cool del mundo y agenda. En LinkedIn todo el mundo habla de perspectiva de género. Exacto, pero en ese momento realmente era peligroso y atentaba contra tu reputación y tu perfil profesional ponerte a hablar de género.
desafíos encontraste cuando empezaste con publicitarias a trabajar con equipos de agencias? Vos venías del mundo de las agencias publicitarias, pero cuando te pusiste un poco, no sé si decir la vereda enfrente, pero desde un lugar más de asesoría externa y demás, ¿qué cosas notás que se cumplen siempre en las agencias que pueden ser obstáculos o ventajas? Pero ¿qué cosas notaste siempre? Y acá vamos a hablar a calzón quitado, o sea, cosas negativas también, porque queremos llevar, digamos, un poco dónde está la conversación. 2018, 2019, después vamos a hablar de Agencia Hermana y Púrpura, pero ¿qué veías? Yo, digamos, en ese momento lo que veía era algo que se empezó a repetir hoy, con lo cual me parece que es una alarma a levantar y a que, no sé, si nos están escuchando personas que trabajan en recursos humanos o en DEI y están organizando capacitaciones para sus equipos, es algo que está volviendo a suceder, que en un momento como que había dejado de pasar, y es esto de que como las capacitaciones son optativas, empiezan a venir solo mujeres, ¿no? Esto era lo que pasaba en un comienzo, ¿no? 2018, 2019, era como un tema género igual mujeres. Después, después de todas las crisis reputacionales, de este boom de crisis reputacionales del que hablabas, empiezan a sumarse más varones a las capacitaciones. Pero ahora es como, no sé si hablaron por ahí en otro capítulo de este estudio, que va marcando cómo las mujeres jóvenes van siendo mucho más progresistas y los varones jóvenes van siendo más conservadores. Para mí va mucho en línea con esto, ¿no? Como que estamos volviendo por ahí un poco a esta cosa de el tema género tiene que ver con las mujeres, tiene que ver con las personas LGBTIQ+, es una cosa que ya hinchó la agenda, ya no necesitamos capacitaciones, hablemos de otros temas, ¿no? Como que es algo que ya fue. Pero los errores siguen apareciendo, los riesgos reputacionales siguen estando, digamos, no es que dejaron de pasar las crisis reputacionales. Entonces creo que eso es una cosa que pasaba en su momento, después se modificó y ahora está volviendo a pasar. Después esta creencia, ¿no?, de que los equipos se capacitan con hacer una charlita corta en un efeméride, y eso es algo que creo que nos pasa bastante a las dos, que por ahí, no sé, llega un cliente con una problemática, siempre se busca trabajar preguntando qué es lo que haciendo como un diagnóstico, ¿no? Y vienen con alguna problemática, vos les brindás una solución, que es una solución más profunda, y empieza la tijera, ¿no? Empieza con el recorte, que muchas veces tiene que ver con lo económico, pero no siempre tiene que ver con eso, ¿no? La mayoría de las veces tiene que ver con, mira, tengo que responder al global, sí o sí en esta fecha tengo que hacer una actividad, las personas participan poco tiempo, los líderes, las y los líderes como que nos dejan poco tiempo en agenda para que las personas participen. Entonces hay como una cosa de hagamos una charlita lo más corta posible para cumplir con la agenda y poder mostrarle global que hicimos algo, ¿no? Que la gente pueda decir hicimos algo. Y no se puede trabajar de esa manera, digamos, se tiene que trabajar de manera sostenida. Entonces eso es otra de las cosas que veo, que se repiten mucho. Y una cosa también que me parece que empezó a pasar post-pandemia tiene que ver con la falta de espacio y oportunidades para que las personas participen, ¿no? Porque por ahí la empresa hace la capacitación, hace la actividad, ¿no? Y es como, pero estamos haciendo cosas, pero cuando empezás a hacer un doble clic, las personas o no se pueden conectar porque les ponen otra reunión, porque el liderazgo de su equipo no les permitió participar, porque no tienen un espacio cómodo para poder hacer la capacitación, porque a veces sí tenés la oportunidad de participar, pero mientras que estás participando de golpe te empieza a llegar un mail, te empieza a llegar un WhatsApp, estamos con 40 pantallas al mismo tiempo, hay una vorágine mucho más grande que antes, ¿no? Entonces a veces hasta tiene que ver con un poco con la salud mental, ¿no? El poder estar total, en un solo frente al mismo tiempo. Las tasas de burnout, eso digamos sería transversal a cualquier capacitación, ¿no? La tasa de burnout en general en Latinoamérica, hay un estudio de Boomerang que dio como un 92%. Bueno, todavía nos estamos adaptando al trabajo digital, creo, que no es simplemente conectarse, sino que tiene un montón de impactos. Pero una cosa que veo específicamente con estos temas es que a veces los equipos hicieron un montón de charlas previas y ya es como, ya está. Sí. Y las charlas que tuvieron
que a veces son interesantes, conceptuales, pero vos sabés cómo pensamos en esto, para nosotros es fundamental que sea una mirada de marketing y de comunicación y de publicidad con perspectiva de género. Y de soluciones. No solamente conceptos, sino qué cosas les pasan a los creativos, a las creativas, a las personas de la agencia de publicidad con un cliente, una situación concreta. Porque ahí, digamos, está la formación que necesitamos. No es solamente, techo de cristal, repetir, techo de cristal es tal cosa, género. No se trata de eso, sino se trata de la aplicación en el día a día, en el trabajo de las personas de las agencias. Y además porque las personas, no, digamos, cuando estás en una empresa, cuando es una capacitación corporativa, no es lo mismo que ir a una clase de la facultad, ¿no? O sea, las personas en un posgrado, en un curso de género, etcétera, están yendo ahí por voluntad propia a aprender de ese tema, porque quieren conocer de autores, autoras, quieren conocer conceptos. Ahora, cuando vos pones a todo un equipo a capacitarse en estas temáticas, les tirás 40 conceptos, con 40 autores, autoras, una y otra vez, en una charla en la que pueden apagar cámara o pueden estar presencialmente pero agarrando el celular al mismo tiempo, pueden estar como y repitiendo los mismos conceptos una y otra vez, sin el poder co-crear soluciones, sin el poder tener un espacio de diálogo, de plantear situaciones reales que les pasan, de compartir. Cosas concretas, ejemplos concretos. Exacto. Esa también es otra de las cosas que pasa mucho, ¿no? Que te dicen, sí, no, ya hicimos charla con tal ONG, tal especialista, tal persona que es de la academia de no sé qué, no sé cuánto, y es como buenísimo. Pero tus equipos saben cómo aplicarlo. Exactamente. Y ahí es donde creo que nos encontramos la mayor parte de las problemáticas, que después también derivan la otra parte de las capacitaciones que tiene que ver con, las consultorías, ¿no? O sea, cuando pedimos ayuda y cuando no, y en qué momento contemplamos esa ayuda. Porque, y también la visión de ayuda, ¿no? O sea, es como un rol más dentro del proceso de creación de una campaña, de un producto. Claro, es como recién cuando estamos con una discusión que no puede tener solución, recién cuando tenemos la pieza terminada y nos dio miedo que nos prendan fuego en redes sociales, recién en ese momento llamo a una consultora en género para que me valide mi campaña, ¿no? Y en una hora, capaz, en 2 horas. Ese es el momento equivocado para llegar a una consultoría, ¿no? O sea, el momento ideal y en el que más se puede aprovechar es al comienzo del proyecto, estableciendo un presupuesto para esa consultoría, contemplando ese rol, que puede estar en las distintas etapas, ¿no? Que pueda hacer un trabajo en conjunto y no como esa mirada que viene a filtrarme. Emergencia. Claro, la mirada de emergencia que viene a filtrarme y que solo tiene que ver con riesgos. Y acá es donde en Hermana, por ejemplo, que y ahora vamos a hablar de eso, como comentabas, pero en Hermana nosotras trabajamos muchísimo con la perspectiva de género como un territorio de oportunidad. No solamente por miedo sino exacto. La capacidad de innovación. Volviendo un poco a la creación de Hermana, la verdad es que nunca buscamos pensar en una agencia con perspectiva, o sea, fue un concepto que surgió de la práctica, justamente nos surgió porque veíamos y detectábamos situaciones todo el tiempo cuando nos pedían, me miras este guión, necesito una curaduría, etcétera, y dijimos, basta, hagamos una agencia boutique con proyectos muy puntuales, y me gustaría que cuentes un poco eso y si querés algún ejemplo específico. Diría también que fue casi como un experimento social nuestro, ¿no? De innovación. Pero de innovación, crear un concepto de cero, además. Sí, y fue como Ahora es más común. Ahora es más común, ya hay varias agencias especializadas en género. Nosotras fuimos las primeras nacidas de la intersección de esto, ¿no? Pero en ese momento fue también de nuestra parte, ¿qué pasa si ponemos en práctica todo lo que les decimos a las agencias y marcas que hagan, todo lo que les recomendamos? Y la verdad que fue un poco ponernos a prueba y apostar a lo que creíamos, ¿no? Y no solo a las ideas, sino al cómo trabajar.
porque en Hermana trabajamos con procesos que trabajan la inclusión en toda la cadena de valor, ¿no? Creo que uno de los ejemplos que más me gustan, por lo menos a mí, tienen que ver con la campaña para cáncer de mama que hicimos. También me gusta mucho la de Pernod, la de El whisky es para todas, que siguió ese proceso. O sea, nosotros como que buscamos trabajar incluyendo las voces en todo el proceso. Pero la de cáncer de mama me parece que es como redondita de principio a fin de la manera en la que nos gusta trabajar a nosotras, que fue trabajando primero con lo que le llamamos sesiones de insight, que también es como un invento propio que lo pusimos en práctica, que fue como, che, sí, me gusta juntar info así, te lo muestro, empezamos a incorporar esto al proceso y funcionó, que es armar... es como una especie de focus group, pero no es un focus group porque tiene perspectiva de género y tiene metodologías ágiles, que son como sesiones de conversación con facilitadoras, donde juntamos a personas afines para que tengan conversaciones honestas. También del lado del cliente, brand managers, exacto, influencers a veces para tantear un poco el mercado o ir a qué está pensando la audiencia, el target y demás, ¿no? Público interno, público externo, partners, personas de la cadena de valor también, ¿no? Es un poco, bueno, ¿qué nos pasa con estos temas? ¿Qué ejes de conversación nos atraviesan? ¿Qué insights vamos notando? Y ahí empezamos después de estas sesiones, nosotras vamos mapeando puntos de coincidencia, empezamos a detectar puntos de dolor, y sobre esos puntos de dolor empezamos a armar la estrategia y después trabajar las ideas. Y a veces lo que pasa es que cuando te pones a escuchar a personas reales y a integrar a personas reales ese proceso, porque por eso nosotras hablamos de co-creación, ¿no? Porque no es solo el equipo creativo el que está trabajando, sino que son todas las personas que van aportando no solo información, sino historias personales, historias de vida, emoción, sesiones de insight donde hemos salido llorando, ¿no? Como con historias muy fuertes. Y soluciones propuestas también de las mismas personas. Me acuerdo que con la campaña de cáncer de mama una de las preguntas era ¿qué te hubiese gustado que fuera distinto, ¿no? ¿Qué te gustaría que vivan las demás personas? Y ahí empezaban a salir un montón de soluciones que las propias pacientes o expacientes ponían sobre la mesa. Y eso nutre un montón la creatividad. Y de eso hablamos con el territorio de oportunidad, ¿no? A partir de ahí sí se trabaja con el equipo creativo. Y otra de las cosas también es que trabajamos integrando todas las áreas. O sea, participan de las ideas desde la project manager hasta, no sé, estrategia, creatividad. Todos los roles pueden participar de la creación de ideas. Digamos, no es algo solo cerrado a la persona que es como el Don Draper de la agencia, ¿no? Total. Quería ir ahora a la generación de ideas, ¿no? Porque el famoso concepto de insight. Muchas veces es gente, en general varones, que se sientan a tirar sus ideas desde no solamente lo que estudiaron, sino de sus propias ideas personales y de sus apreciaciones personales, sobre todo sobre estas temáticas. Lo que me parece a mí, digamos. Y así se trabaja en muchos lugares. En base a suposiciones. Exacto, a posiciones ideológicas, digamos, y de acuerdo a su cuota de poder o no en una estructura, eso va a permear más o menos. Y después cuando hay un problema, o a veces no un problema, pero una campaña que no tiene impacto muchas veces no se cuestiona, digamos, ese proceso de toma de decisión y los sesgos al respecto, sino se cuestiona siempre el eslabón más débil, ¿no? Porque tiene que ver con poder. Entonces, en relación a la creatividad, creo que una de las cosas principales de agregado de valor es que los procesos de creación, poder transparentar que se basan en ideologías de las personas, esas ideas muchas veces, y de que trabajar estos temas no es una restricción creativa de, bueno, ahora me tengo que cuidar de decir tal cosa, ahora no se puede hacer este chiste, sino, como nos ha ocurrido con las campañas, que de repente es un terreno inexplorado, y como nos pasó con la campaña de cáncer de mama, las pacientes diciendo, es la mejor campaña que vi en años. Uh-huh. Y sin, digamos, complejizar, sino teniendo procesos claros, escuchar a las audiencias, pero sobre todo aplicando perspectiva de género, que la gente muchas veces no entiende qué es aplicar perspectiva de género. Pero hay ordenadores teóricos que te dan
un montón de herramientas para pensar cosas fuera de la caja, innovadoras, y que no tienen nada que ver con lo que la gente piensa que es perspectiva de género. Yo creo que tenemos que seguir educando, así como empezamos, creo que todavía seguimos un poco en esa conversación. Sí, y el impacto que después tiene esto cuando publicás la campaña, porque no solo tiene un impacto súper enriquecedor en las ideas, y esto lo digo como creativa, ¿no? Sacando la perspectiva de género, diversidad, publicitarias, todo esto lo digo como creativa. Para tener buenas ideas hay que tener buena información. Y no hay forma de tener buena información si nos sentamos las mismas personas que venimos del mismo lugar a pensar, bueno, ¿cómo nos ponemos en el lugar de tal persona? Hay que salir y hablar, Total. y hay que investigar, y hay que hacer, digamos, que las voces de las personas sean parte de la creación de la campaña. Y eso después también tiene un impacto en la publicación, porque después cuando publicamos la campaña, todas la salían a compartir, todas salían a contar de la campaña, a mandársela a personas, ¿no? Y eso hace también a la circulación de la campaña. Es casi como un team building dentro de la campaña, Y ¿no? orgánico y cero inversión publicitaria en eso. Cero inversión. Me estaba acordando de cuando hicimos el proyecto de los ayudadores, que fue un trabajo donde las dos fuimos directoras de esa campaña. Nos dijeron, bueno, lo publicamos el miércoles, el cliente lo publicaba el miércoles a las 10 de la mañana, ¿no? Pero si quieren ustedes en sus redes, martes a la noche, ya lo pueden ir publicando, pasando por grupos de WhatsApp. Y es como que el miércoles a la mañana, antes de que el cliente publicara la campaña, era un incendio de... Me acuerdo, en el IADE lo estaban pasando, un profesor súper tradicional, digamos, estaba pasando la campaña antes de que el cliente lo publicara. O sea, fue un viral. Nos llamaron de la televisión. Salió una publicación del País que hablaba de que la publicidad argentina siempre fue muy destacada en el mundo, y hablaba de los publicistas argentinos en masculino, y montón de gente diciendo son mujeres, a un hombre nunca se les hubiera ocurrido esta campaña, y la verdad es que fue una campaña con una inversión bajísima, pero con un impacto tremendo, 28 países, millones de reproducciones en 24 horas, o sea, nos desbordó. Sí, la filmamos en la casa de una de las chicas. Ese nivel de inversión. Nivel de inversión en una casa, tratando de diferenciar para que no se note que era la misma casa, eran diferentes ambientes, y con gente que participó de onda, digamos, en Totalmente. la campaña. Y hoy es una campaña que se ve en muchos países, que después se quisieron imitar, después empezaron a aparecer las campañas graciosas de temas de género, que hasta ahí no había ese tono gracioso. Y siempre, obviamente, con diferencias en la recepción, pero fue un impacto. O sea, lo que teníamos que lograr, que era impacto, superó las expectativas. Inclusive Spotlight, que fue el cliente con, digamos, ONU y Unión Europea, la iniciativa Spotlight, nos dijeron que fue la campaña por lejos más viral de toda la historia. Y la verdad es que nosotras que supimos el detrás, es como si tuviera una buena inversión todo lo que podríamos lograr, ¿no? Pero si eso fue solamente ideas y perspectiva de género aplicada. Si invirtieran en Hermana lo que se invierte muchas veces en agencias lideradas por masculinidades, ¿no? Sí, y hay algunas anécdotas de hacer campañas, y de repente que nosotras conocíamos al equipo que estaban, y era, bueno, presentan tales, ¿no? 2 señores presentan la campaña, pero después llamaban a las chicas para, tirame letras de qué se trata esto. Entonces, la publicidad, como todo lo que es temas de diversidad, hackea el status quo, hackea ese proceso, y hay que tener liderazgos muy siglo XXI, para realmente, bueno, si yo quiero generar innovación, me tengo que correr un poco del lugar, porque yo necesito generar un producto determinado. Más allá de que obviamente siempre cada uno quiere crear su propia reputación, o sea, eso es válido, pero si yo quiero tener el mejor producto creativo y generar innovación, bueno, quizás hay lo que hemos visto con Mel en estos años es hackear ese proceso de toma de decisión. Y ahí voy un poco a Sello Púrpura. Así que contanos de qué se trata Sello Púrpura, cómo surgió y qué se está trabajando. Sello Púrpura es la primera certificación en perspectiva de género para agencias de publicidad, inicialmente de Latinoamérica. Comenzó en su momento como un programa. Hoy en día se puede contratar in company, ¿no? para cada agencia. Y es un proceso que consta de un autodiagnóstico, una capacitación súper exhaustiva y con varias sesiones para liderazgos, y este es un punto importante, ¿no? Uh-huh. O sea,
en las agencias hay mucho recambio y lo que busca Púrpura es hacer una transformación cultural y sostenida. Entonces, para poder tener esa transformación, vamos directamente a capacitar a liderazgos. Entonces, son distintas sesiones de capacitación, que son capacitaciones que van desde lo teórico hasta lo súper práctico, hasta aprender cómo usar herramientas y poner sobre la mesa distintas situaciones que viven las distintas agencias. Sí, y cómo presento un brief con un cliente que no quiere saber nada o que me pide esto, pero después no acepta las ideas, como argumento, ¿no? Un montón de preguntas que se dan. Siempre las mismas preguntas, además vemos en los equipos. Entonces, después del proceso de capacitación, pasan al armado de un plan de acción. Es un plan de acción de 1 año, donde tienen 12 acciones para mejorar los indicadores del autodiagnóstico, ¿no? Ese plan de acción es auditado y una vez aprobado ese plan de acción, la agencia se certifica por 1 año como agencia Púrpura. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, no quiere decir que esta agencia es la agencia inmaculada, absoluta, en perspectiva de género. No es lavar la cara a la agencia. No es un pinkwashing, claro. Tiene que ver con... Es una agencia que no solo asumió un compromiso, porque también otra de las cosas que vimos en el último tiempo, que ojo, está buenísimo, ¿no? Pero después, ¿quién controla eso? Son tratados, acuerdos, cartas que firman una sábana enorme de agencias, pero después cómo se implementan esos compromisos, ¿no? Entonces, Púrpura lo que hace es, los compromisos están medidos, tienen objetivos, tienen acciones, y hay 3 organizaciones auditando esas acciones, que son, bueno, Bridge, publicitarias y Iniciativa IDEA de Planned Parenthood. Entonces, las agencias Púrpura lo que tienen es que están en una auditoría de una capacitación, formación y mejora continua. O sea, lo que se busca es que tengan una mejora continua en sus indicadores y al año, en base a cómo cumplieron sus objetivos, cómo les fue con las acciones, etcétera, se presenta un nuevo plan de acción y se renueva esa certificación para continuar mejorando. Porque esto es algo importante, ¿no? Y tiene que ver con lo que hablábamos al principio, que no alcanza solo con hacer algo una sola vez o hacerlo en determinadas fechas, ¿no? Esto tiene que ver con acciones variadas también, que no tienen que ver solo con capacitación. Hay un montón de acciones que se van implementando. Y también jerarquizar las acciones, no es lo mismo, no es todo lo mismo. Hay cosas que son primero, hay cosas que son prioridad, hay cosas que las podemos ver en 2 años, y tener ese criterio también es parte de hacer ese análisis, ¿no? De las auditorías. Sí, es parte de Púrpura el poder apoyar y acompañar a las agencias en establecer este criterio, ¿no? Y en que puedan llevar a cabo estas acciones y al mismo tiempo que puedan entrar dentro de un directorio de agencias Púrpura que les lleva a, bueno, ser tenidas en cuenta para las presentaciones de toda la red de contrapartes de Planned Parenthood, ¿no? De los sectores que van trabajando con la organización y con organizaciones de la sociedad civil. Así que sí, o sea, tiene como esa cosa que es diferente de, por ahí, sí, obvio, las agencias pueden hacer solas un plan de acción, sí, pero es tener el aval de estas 3 organizaciones que no solo van auditando, sino que van siendo como tu punto de consulta, de asesoría, de esta priorización que es tan importante y de este orden. Porque hay algo que vemos cada vez que las agencias presentan su plan de acción, que es como una cosa de queremos hacer todo junto. Sí, sí. Y vos cuando ves ese plan de acción decís, bueno, esto es imposible que suceda. Esto es segundo. Y a veces falta también muchas veces ese criterio, que es lógico, que es el criterio que solamente te lo da una mirada experta en estos temas, que viene trabajando con muchas organizaciones, que es este criterio de, bueno, no podés hacer esto sin antes tener esto, ¿no? O sea, no podemos ponernos a comunicar conductas que no toleramos en el espacio laboral si antes no tenemos un protocolo, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, son esas cosas que se van trabajando. No podemos salir a hacer una acción por el Día del Orgullo hacia afuera si internamente no tenemos una política de contratación, de capacitación, bueno, etcétera. Una de las cosas que creo que es fundamental hoy, que tiene que ver con la credibilidad de las marcas, pero también de las agencias,
y el bastardeo que hay muchas veces de estos temas. Se habla del pinkwashing, del rainbow washing, tiene que ver con la autenticidad, ¿no? Y hay un montón de agencias o manifiestos o nosotros declaramos la igualdad, etcétera, y la gente no cree en eso. O sea, por detrás te dicen, sí, tenés esto, pero la verdad es que ahí hay casos de violencia, acoso, y esto se sabe. Hoy, que es el mundo de las comunidades en WhatsApp, todo el mundo está conectado con todo el mundo, sobre todo dentro de una misma industria. Entonces, creo que el punto de la credibilidad de lo que haces es crítico. Para que eso realmente sí, te creo, digamos, firmaste tal compromiso. Entonces, ha sido un punto como muy importante de cómo curamos eso, cómo protegemos esa autenticidad y la validez de esto, ¿no? ¿Qué pensás al respecto de la autenticidad, digamos, de este tipo de certificados? Sí, me parece que es algo a largo plazo, ¿no? Y poder tener el aval de 3 organizaciones te va diciendo que la agencia realmente está trabajando, ¿no? No es que se están mandando solos. A mí, apenas le decías, se me ocurrió un ejemplo que por ahí no tiene nada que ver, pero esto es un poco como la pareja, ¿no? Vos ponele que estás en tu matrimonio, ¿no? Hay una persona que siempre hace una cosa que le molesta a la otra, ¿no? Y que lo hace, le hace, y va perdiendo credibilidad cada vez que dice, perdón, voy a cambiar, perdón, voy a cambiar, perdón, voy a cambiar. A la, no sé, 6ª, 10ª vez que te dicen, perdón, voy a cambiar, vos ya no le crees, ¿no? Entonces, hasta que no hay acciones demostrables en el tiempo, porque por ahí lo hace una sola vez y vos decís, ay, bueno, pero lo hizo una sola vez para que parezca que está haciendo algo distinto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pero si no hay un trabajo en el tiempo constante, ¿no? Que vos lo estás viendo y estás viendo la evidencia y estás notando los cambios, esa credibilidad no se tiene. Entonces no podemos esperar que, ahora como un poco volviendo a las agencias, ¿no? Que una agencia que inmediatamente después de hacer ciertas cosas que van en contra de la inclusión, que van en contra de la igualdad, que van en contra de la diversidad, ¿no? O ciertos casos de crisis reputacionales, no podemos esperar que lo siguiente que haga genere esa credibilidad. Hay que ir trabajando en las credenciales, ¿no? Entonces, cada agencia tiene que ir trabajando en sus credenciales, las credenciales se sostienen a través del tiempo, y el poder tener esa asesoría también te ayuda a ir midiendo un poco ese timing. Porque desde afuera, la mirada cuesta mucho que vaya cambiando, ¿no? Muchas veces termina siendo ese error que marcó a tu marca de por vida. Conocemos marcas así. A mí el ejemplo que me parece más fantástico de todo, que lo escribí en una nota como bastante larga y que si quieren la pueden buscar, es Barbie, ¿no? O sea, Barbie tenía este posicionamiento de la marca que construye estereotipos nocivos para las niñas y la marca que logró que todas las niñas después crezcan en adultas que están todo el tiempo diciéndose cosas horribles sobre su cuerpo, que tienen TCA, bueno, etcétera. Y hoy en día Barbie, después de un trabajo muy largo, o sea, estamos hablando de décadas, o sea, décadas de trabajo, cambió su posicionamiento y con la película pudo incluso tomar eso, reírse de sí misma, resignificarse como marca, ¿no? Y resignificar también, hacer como no sé si mea culpa, pero sí el apropiarse de su pasado, ¿no? Y no salir a negarlo ni hacer como un borrón y cuenta nueva. Creo que también eso nos da, ¿no? Como la autenticidad. No hay nada más auténtico que hacerte cargo de lo que hiciste y decir, la verdad que trabajé mucho en esto. Y Barbie, en estas décadas, estuvo lanzando muñecas en silla de ruedas, muñecas con distintas corporalidades, muñecas con distintos tipos de piel, muñecas con síndrome de Down. Como que fue una de las marcas que puso el poder de la representación y la importancia, digamos, de que veamos distintas representaciones de personas porque la vida, la sociedad es diversa y de repente no teníamos eso. Y algo también muy interesante que para ir cerrando que me parece de Barbie es que quizás el oído y el ojo no entrenado no lo ve,
pero es un caso de perspectiva de género teórica aplicada. O sea, ahí hay gente, hay teóricos, especialistas. No se hizo, bueno, vamos a hacer un poco esto, que las empoderamos. Una idea banal, superficial, sin músculo, sino que realmente ahí se nota que hubo un laburo de curaduría de género interesante y profundo. Y fíjate el laburo de lectura del contexto que tiene, ¿no? Y que esto era algo que también a mí me valía como discusiones. Cuando sale la película hay un montón de gente diciendo, ay, pero estas discusiones ya las dimos en 2018, ay, pero esto es feminismo ABC, ay, pero... Y yo lo que decía era, esto es necesario en este contexto, en el contexto que se viene, es necesario volver a hablar de estos temas. Pero además no está nada resuelto. No, era, bueno, de nuevo, ¿no? Bueno, como cerrando un poco hacia donde empezamos y que quede cerradito el comienzo con el final. Cuando empecé Publicitarias, una de las cosas que más me decían era, pero las mujeres ya tienen igualdad. Sí, ya si está. vos querés ser creativa, podés ser creativa, ¿no? ¿No ves que hay un montón de mujeres en cuentas? Bueno, pero ¿quién está liderando esos equipos? Bueno, ¿Quién se pero lleva ¿cómo los es créditos? la calidad de trabajo, del ambiente laboral en el que viven y trabajan y están estas personas todos los días de su vida, ¿no? Así que, nada, me parece que hay muchas discusiones que hay que volver a tener y que estas lecturas de contexto que mencionabas de Barbie, las lecturas, la teoría aplicada, ¿no? Es como un poco lo que tienen que tener en cuenta las marcas, ¿no? Al contar con estas miradas expertas. Es una lectura que es muy específica, ¿no? Sí, tenés que tener un ojo crítico específico y una formación específica. Exacto. No es intuitivo. La práctica no es intuición, es mucha experiencia, es mucho estudio y es mucho trabajo aplicado a las lecturas de estos contextos de los públicos y de las marcas. Bueno, muchas gracias, Mel, por participar en este episodio. Seguramente más adelante capaz que también colaboramos en otro episodio en conjunto. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos encontramos con otras temáticas transversales de diversidad en breve. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabes dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap.